Tengan muy buenas tardes. Les saluda el doctor Mario Valencia, jefe del Departamento de Patología de la Universidad Evangélica de El Salvador. En esta ocasión vamos a hablar sobre enfermedades por virus. Esta semana tocaremos este tema. El día de ahora, esta clase va a corresponder a hablar sobre las generalidades de los virus. En esta clase, a modo de introducción, vamos a hablar sobre qué son los virus, cuáles son los virus, de qué tipo se clasifican, cómo se clasifican ellos, de qué tipo es su ADN o ARN, o sea, su material genético. Vamos a hablar cómo están compuestos, las diferentes formas de clasificarlos según sus criterios. Vamos a verlos en la clase. Y vamos a hablar un poco de la replicación del virus. A modo de continuar con la clase, vamos a hablar sobre los objetivos de ella. Como objetivo general, tenemos realizar diagnósticos diferenciales entre las diversas patologías de origen viral. Entre los objetivos específicos tenemos conocer y explicar los principales mecanismos por los cuales los virus producen enfermedad. Identificar las enfermedades virales más comunes e importantes por su efecto en el huésped. E identificar los aspectos histopatológicos e citológicos de las lesiones originadas por los virus. Entonces, como podemos ver, tenemos objetivos generales y objetivos específicos, los cuales vamos a tener que cumplir. Vamos a definir qué son los virus y qué es el virión. Un virus son parásitos intracelulares obligados que dependen de la maquinaria metabólica del huésped para su replicación. Eso quiere decir que el virus no va a poder infectar por sí solo, sino que necesita de las células específicas donde se encuentren esos receptores de superficie para que él pueda entrar a la célula, ir al núcleo y poder hacer su replicación y convertir a esa célula en productora de viriones. ¿Qué es un virión? Es una partícula de virus individual con capacidad infecciosa. O sea que el virión es cuando ya ese virus que ingresó al huésped se ha replicado y ha dado esa célula infectada una partícula viral, que ya sea ADN o ARN, dependiendo del tipo de virus que haya infectado a la persona. Vamos a hablar en esta diapositiva de la estructura de los virus. Hablando de esto, los virus tienen estructura variada, depende de la forma del virus. Así van a ser, en virus complejos va a tener una estructura y en virus menos complejos va a tener otra estructura. Pero en este esquema vamos a ver las partes del virus que la mayoría tiene o las más importantes. Tenemos primero el genoma, que puede estar compuesto de ADN o ARN, y ese se encuentra dentro de una capa protectora de proteínas llamada la cápside, y esta cápside puede variar de un tipo de virus a otro y sirve como base para la clasificación de los virus. Y esta cápside está compuesta por proteínas que son codificadas por genes virales dentro del genoma del virus. Algunos virus poseen también una envoltura, que es la que ven acá. Una envoltura que está hecha de partes de la membrana celular del huésped. Y este rodea lo que es la cápside y ayuda a proteger al virus del sistema inmune del huésped. También algo que puede tener son moléculas receptoras, que son las que se ven acá, que estas hacen una ayuda al virus
para que éste tenga la capacidad de unirse a células del huésped y así el virus poder infectar la célula con mayor facilidad. Bueno, continuando ahora con la estructura del virus, en esta imagen podemos observar la diferencia en la forma, cómo va a variar el componente estructural de un virus. Por ejemplo, tenemos que los virus que son desnudos, como por ejemplo los adenovirus o el virus del herpes, estos solo poseen una cápside compuesta por proteínas capsómeras y dentro de este está el material genético, el ácido nucleico. Están unos virus más complejos que son ya virus envueltos, como por ejemplo el coronavirus. Vamos a tomar de ejemplo el coronavirus ahorita, que si ustedes se fijan es una envoltura, el coronavirus tiene una envoltura bilipídica, que esta envoltura la obtiene a partir del huésped cuando sale por exocitosis después de que el virus se ha ensamblado. Entonces esta bicapa lipídica es producto de la membrana de la célula que ha infectado. Ahora bien, si ustedes se fijan, también tiene un material genético, que en el caso del coronavirus es un ARN monocatenario en sentido positivo. Si ustedes se fijan, también estos tipos de virus poseen proteínas de membrana que en muchas ocasiones cumplen funciones específicas, como por ejemplo en el caso del coronavirus tenemos varias proteínas. Una de ellas es la proteína M, que esta sirve para envoltura del virus, y también esta ayuda en el ensamblaje del virus dentro de la célula cuando ésta ya replicó su material genético y cuando replicó su material estructural. También tenemos una proteína que es conocida como proteína E, que también funciona como envoltura, tiene la función de envoltura y también en funciones de ensamblaje. Algo muy importante es la proteína S que tiene este virus, que es la que se une al receptor de membrana celular, que en el caso de los coronavirus, el SARS-CoV-2, es la enzima convertidora de la angiotensina 2. Ese es el receptor que ocupa este virus. Es muy importante que estas proteínas que se encuentran en la envoltura lipídica son blancos en muchas ocasiones de anticuerpos y linfocitos de tipo citotóxico para poder querer neutralizar la infección. Por eso que las personas que tienen un sistema inmune apto van a responder de forma adecuada a este tipo de virus. Es muy importante que este tipo de virus, coronavirus, va acompañado de una proteína N a nivel, acompañando el ARN, que es la proteína que está envuelto con la nucleocápside, que está acá. La proteína N, en el caso de los coronavirus, son los capsómeros que conforman la cápside, junto con el ARN, que dijimos que es monocatenario en sentido positivo. Y tenemos unos virus, estos virus tienden a medir entre 150 a 200 nanómetros. Son virus de tamaño mediano, tienen aproximadamente 30.000 unidades de base, y tenemos virus un poco más grandes que pasan los 200 nanómetros, los 300 nanómetros, perdón, que son conocidos como bacteriófagos. Son virus que van a afectar bacterias y se han hecho muchos estudios con este tipo de virus. Como pueden ver, estos ya son más complejos, tienen una cabeza, tienen un cuello, una cola, fibras proteicas y puntos de anclaje, que estos sirven para la unión del virus a la membrana celular. Hablando un poco de la clasificación de los virus, como pueden ver, tienen diferentes formas de clasificarlos.
tenemos según la naturaleza del huésped, según su morfología, según el material genético, según la estrategia de expresión de su material genético y según su criterio taxonómico. Vamos a ir viendo una de estas clasificaciones. Posterior a ello, vamos a hablar cómo se replican los virus y por último, vamos a hablar la forma en que los virus infectan al huésped. Esta es la primera clasificación y es considerada la más grande, que es según la naturaleza del huésped. Los virus, según al huésped que están infectando, así se van a clasificar. Como tenemos algo muy importante, es que pueden haber virus que infectan a humanos, virus que infectan animales, virus que infectan a los vegetales, que son conocidos como fitófagos, y virus que infectan a las bacterias, aunque se consideran zoonosis aquellas infecciones virales que tanto de un animal pasan a un humano, como tenemos el caso actual del virus SARS-CoV-2, que probablemente de un murciélago o de una civata pasó a seres humanos y después se transforma en un virus que se infecta de humanos a humanos, pero es considerado una zoonosis porque la infección primaria fue de un animal a un humano. Y algo importante también de esta clasificación es que los virus infectan células específicas de los humanos, como por ejemplo el virus SARS-CoV-2 se ha encontrado que afecta a aquellas células en las cuales hayan receptores de membrana celular ubicados en diferentes sitios, como son los neumocitos tipo 1, tipo 2, a nivel de las células endoteliales. También se ha encontrado receptores EK2 a nivel del tejido entérico de los enterocitos intestinales. También se ha encontrado en los riñones componentes de membrana celular que tienen este tipo de receptores. En las células linfoides también, componente hematopoyético linfoide también se ha encontrado. Entonces, como pueden ver, los virus son específicos de diferentes tejidos y células específicas, además de huésped, son de células específicas. Igual el virus del VIH, como podemos ver, infecta a linfocitos T CD4. Entonces, así los virus son, además de la naturaleza del huésped, tienen una naturaleza o predilección por ciertas células en los cuales se encuentran los receptores para poder infectarlos. La clasificación de los virus según su morfología es dada por lo que es la cápside. Tenemos que los virus pueden ser icosaédricos, lo que tenemos acá, el 1 y el 2, por la forma de su cápside. Estos virus icosaédricos pueden ser, por ejemplo, los poliovirus, los adenovirus y el virus de la hepatitis son un ejemplo de ellos. Tenemos virus icosaédricos con envoltura, como por ejemplo tenemos el virus del herpes, el virus de la malaria y el virus de la rubiola, que son virus icosaédricos con envoltura, y también el coronavirus, los coronavirus, que son virus icosaédricos con envoltura. También tenemos virus cilíndricos o helicoidales, que pueden ser envueltos o pueden ser no envueltos. Ejemplo de los envueltos tenemos los rhabdovirus, virus de la influenza, los virus de la parainfluenza, también virus de la parotiditis y el virus del sarampión. También tenemos helicoidales o cilíndricos desnudos, como el virus del mosaicismo del tabaco. Y por último tenemos los virus complejos, como por ejemplo el poxvirus, que son virus que tienen estructuras que ya vimos anteriormente: una cabeza, un cuello, una cola. Son los conocidos virus complejos y son los de más grande tamaño.
Según su material genético, los virus se pueden clasificar como ADN o ARN. Si es ADN, este puede ser monocatenario, bicatenario o retrotranscrito, que también puede tener una secuenciación de ARN. El genoma puede ser circular o lineal y también puede tener un genoma grande. Casi siempre los virus que son ADN tienen un genoma grande. Los virus ARN pueden ser monocatenarios, bicatenarios o también retrotranscritos, compartiendo características de un virus ARN-ADN. Todos los virus ARN tienen un genoma lineal. Son virus más pequeños que los ADN. El genoma es más pequeño. Así como observamos los virus ADN y hablamos que pueden tener genoma, su estructura del genoma y ejemplos de virus. Vamos a ver, el DNA cuando es monocatenario, este puede tener una estructura simple, lineal, o una estructura simple, circular. Como por ejemplo aquí tenemos en una estructura simple lineal los parvovirus y una estructura de cadena simple circular los pavos, como el bacteriófago, virus que infectan a bacterias. También tenemos aquellos virus que tienen doble cadena, como los bicatenarios, que pueden tener una cadena doble lineal, como el herpes simple, una cadena lineal con roturas, como el colígrafo T5, una cadena doble con extremos cruzados, como el virus de la viruela, y una cadena doble circular cerrada, como el virus del papiloma. Entonces, para que vean cómo se clasifican los virus en base a su material genético y a su estructura del material genético, ¿verdad? Aquí terminamos con los virus DNA. Ahora bien, los virus ARN también tienen su clasificación en base a esta estructura. Como pueden ver, pues dependiendo del material genético, si poseen una cadena son monocatenarios o si poseen dos cadenas son bicatenarios. En la estructura pueden ser de cadena lineal positiva, cadena lineal negativa, como el virus de la rabia, cadena lineal segmentada positiva, cadena lineal segmentada diploide, como los retrovirus, y cadena lineal segmentada negativa. Observan, son estructuras más simples. Ahora bien, el bicatenario puede tener una cadena lineal segmentada, como el reovirus, que es un virus considerado que infecta a plantas. Esta es la otra clasificación, según la estrategia de replicación de su material genético. En esta diapositiva estamos observando lo que es el esquema de la clasificación de Baltimore de los virus, en donde, como se observa, hay diferentes categorías de la 1 hasta la 7, y estos son los diferentes grupos que se caracterizan por la forma en la que se genera este ARN mensajero a partir de lo que es el genoma del virus, para que este ARN mensajero haga una transducción de señal y pueda dar el ARN del virus o el ADN del virus, para que éste pueda hacer una replicación y poder dar un virión. Entonces, prácticamente este sistema de clasificación de Baltimore clasifica los virus dependiendo si es ADN y ARN y cómo llega este a formar el ARN mensajero. ¿Y para qué sirve esto? Es porque estos virus de estas categorías diferentes, de la 1 a la 7, quedan encuadrados en la misma categoría, ¿verdad? Y eso significa que se van a comportar de la misma manera, lo cual facilita estudiarlos. Si varios virus se comportan, traducen señales y su replicación toman una secuenciación a transformar a un ARN mensajero, quiere decir que todos esos virus que hacen ese paso son considerados categoría 1, o categoría 2, o categoría 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son esos virus que pertenecen a esas categorías. Vamos a hablar de aquí para allá de lo que es las categorías de la clasificación de Baltimore. Como pueden ver,
En la diapositiva anterior hablamos que son 7. Aquí ya observamos cuáles son las clases de la 1 a la 7 y vemos de cómo está compuesto su genoma. Además vemos el intermediario replicativo, que dijimos que era el ARN mensajero, exceptuando las 6 y las 7 que, por poseer otro tipo de transcripción, funcionan en base a ADN mensajero en su intermediario replicativo y en ARN propiamente dicho. Aquí tenemos ejemplos de virus de los cuales pertenece a cada una de las clases. Así que vamos a continuar explicando cada una de las clases. El primer grupo, que corresponde a la categoría 1, son virus con genoma ADN bicatenario o de doble cadena. Estos virus son los que su material genético está compuesto por ADN de doble cadena y se replican usando una polimerasa dependiente del ADN y no usando el ARN como intermediario durante la replicación. Son los virus ADN más diversos y frecuentes que existen en la clasificación de Baltimore. Este tipo de virus por lo general deben entrar en el núcleo de la célula del huésped antes de que sea capaz de replicarse y requieren, como mencioné, de una polimerasa de la célula del huésped para replicar el genoma viral y por lo tanto altamente dependiente del ciclo celular. Para que ellos puedan realizar la infección y la producción de progenie del virus se requiere que la célula esté en la fase de replicación. O sea, si la célula no está en fase de replicación, el virus no puede replicarse. ¿Y por qué? Porque en esta fase de replicación es cuando la polimerasa de las células están totalmente activas. Así el virus forza a la célula a realizar la división celular y de forma crónica esto puede conducir a la transformación de la célula y en última instancia a producir un cáncer. Como pueden ver, en este grupo hay virus, se encuentran los virus que pueden producir una neoplasia maligna. Entonces, ¿qué sucede acá? A partir de lo que es el ADN del virus, que dijimos que es bicatenario, se produce una primera etapa de transcripción dando lugar a un ARN mensajero temprano. El ARN mensajero temprano produce proteínas reguladoras. Esto como dirigiéndose a los ribosomas para así producir estas proteínas. Estas proteínas reguladoras regulan la replicación del ADN viral, A continuación, ¿qué pasa acá? Se produce una segunda transcripción, usualmente mediada por proteínas virales, dando lugar a un ARN mensajero tardío. El ARN mensajero tardío dirige la síntesis de las proteínas tardías estructurales y por último el ensamblado de los viriones se realiza a partir de las proteínas estructurales y de las copias propiamente del ADN viral. Aquí tenemos algunos ejemplos de virus como pueden ser los adenoviridae, los adenovirus, los herpesvirus y los poxviridae, que se replican, tienen una replicación a nivel del citoplasma. El grupo 2 corresponde a lo que son virus con un genoma de ADN de cadena única. Quiere decir que están compuestos por un ADN de cadena sencilla y se replican siempre usando una ADN polimerasa dependiente del ADN del huésped y no usan, igual que el grupo 1, un ARN como intermediario durante la replicación. ¿Cuál es la diferencia del grupo 1 con el grupo 2?
que esos están formados solamente por una cadena de nucleótidos en lugar de doble hélice. ¿Y qué pasa acá? Que el virus tiene que convertir ese ADN monocatenario en un ADN bicatenario. Esto lo hace por medio de la ADN polimerasa dependiente del ADN. Entonces lo que sucede es que el virus de ADN monocatenario se convierte en un ADN bicatenario usando lo que es la maquinaria de reparación del huésped. Posteriormente, este ADN bicatenario hace una transcripción y forma un ARN mensajero temprano. Este ARN mensajero temprano va a producir por medio de la transducción de señal en los ribosomas proteínas reguladoras. Estas proteínas reguladoras lo que van a hacer es una transcripción, ayuda mejor dicho al equilibrio de la transcripción del ARN mensajero tardío. Pero como pueden ver acá también hay una obtención de las copias de ADN monocatenario por el método de círculo rodador, y así obtiene su ADN monocatenario para que la progenie del virus ya contenga el material genético propio. Ahora bien, este ADN bicatenario hace una transducción de ARN mensajero tardío, como mencioné, que es mediada por las proteínas reguladoras. Ahora bien, posterior de la transcripción del ARN mensajero tardío, va a haber una transducción de señales para producir las proteínas estructurales. Ahora bien, ya tenemos el ADN mensajero monocatenario, que es parte de lo que están compuestos estos virus, y las proteínas estructurales, y que hacen posteriormente un ensamblaje para producir los viriones. Un ejemplo de estos son los parvovirus, de estos tipos de virus. Ahora vamos a hablar de la categoría 3 o grupo 3, que son aquellos virus de genoma ARN de doble cadena o bicatenarios. Estos virus, como la mayoría de los virus ARN, se replican en el citoplasma y no dependen de la polimerasa de la célula del huésped como lo hacen los virus ADN, pues en ellas los viriones incluyen lo que es la ARN polimerasa, que está en el virión propiamente, que esta ARN polimerasa va a ayudar a hacer la transcripción del ARN bicatenario a un ARN monocatenario o un ARN mensajero. Entonces la transducción primaria del ARN bicatenario dentro del virión, usando la ARN polimerasa dependiente de ARN viral, y liberación del ARN monocatenario positivo obtenido en el citoplasma. La ARN polimerasa, además, es una proteína estructural, ya que esta forma parte de la cápside. Por ello, el virus solo se replica si la célula entra la cápside junto con el genoma vírico. Esta transducción del ARN mensajero da la obtención y acumulación de proteínas virales estructurales y reguladoras. Ahora bien, hay un ensamblado parcial del ARN monocatenario positivo y las proteínas virales en los viriones inmaduros. Lo que sucede acá es una transcripción del ARN monocatenario positivo a ARN bicatenario dentro de los viriones para la ARN polimerasa dependiente del ARN viral. Posteriormente, lo que va a suceder es que hay una segunda transcripción de ARN bicatenario, lo que vamos acá, y por último una transducción a proteínas, y esto va a llevar a que ya esté listo tanto el ARN bicatenario y las proteínas estructurales del virus y se forma una progenie del virus.
En el grupo 4 de la clasificación Baltimore corresponden a aquellos virus de tipo ARN de cadena sencilla positiva. Quiere decir esto que el ARN se encuentra en sentido o polaridad positiva, y eso le da características, mejor dicho, estos virus tienen características en el cual su ARN son idénticos al ARN mensajero viral y por lo tanto pueden ser inmediatamente transducidos por la célula. Aunque el ARN purificado de un virus positivo puede causar directamente una infección, seguramente este tipo de ARN sea menos infeccioso que el virus completo. Se dice que la replicación de este tipo de virus es principalmente a nivel de citoplasma y no depende del ciclo celular, como ejemplo de los virus ADN. Algo muy importante que también podemos decir, que pueden ser empleados directamente para la síntesis de proteína usando la maquinaria de transducción de la célula del huésped, y estos utilizan proteínas codificadas. Una de ellas es la ARN replicasa y una ARN polimerasa que copia el ARN viral sin necesidad de poder pasar o sin necesidad de pasar por una cadena de ADN intermedio. Entonces, hay dos tipos de virus que entran en esta categoría: el tipo 4A, que son los virus en los cuales el genoma representa el único ARN mensajero viral y la expresión es regulada principalmente a nivel de la transducción por la proteólisis limitada de lipoproteínas. Y tenemos el grupo 1,4A, que son aquellos que generan un ARN mensajero subgenómico durante el ciclo replicativo. Vamos a hablar de cada uno de ellos para que puedan entender más o menos cómo se da la replicación de este tipo de virus. Primero hay una transducción en el 4B, en el grupo 4B hay una transducción temprana del ARN, como si este fuera un ARN mensajero, obtención de proteínas reguladoras. Posteriormente, entre ellas la ARN replicasa, aquí está. Entonces, esta ARN replicasa copia el molde a partir del ARN monocatenario a un ARN positivo a un ARN monocatenario negativo, ayudado también de la ARN polimerasa. El ARN monocatenario negativo no se libera, sino que permanece siempre asociado al complejo de replicación. El complejo replicativo realiza la síntesis de ARN monocatenario posteriormente, por acá, positivo, y también ARN mensajero, ¿cómo se llama? ARN mensajero. La transducción que se da acá es el nivel del ARN mensajero monocatenario positivo, y de acá hay obtención de proteínas estructurales tardías que probablemente fuerzan el complejo replicativo a producir un mayor porcentaje de ARN monocatenario positivo, que es el que está acá, y posteriormente llega a un ensamblado, ya teniendo las proteínas estructurales y el ARN mensajero monocatenario positivo, y maduración, un ensamblado y una maduración de los viriones. Ahora bien, en el caso que no se generen cadenas de ARN mensajero como acá, sino que pase como acá, la expresión es regulada a nivel de transducción y por la proteólisis limitada de lipoproteínas, que vemos acá. Ya no hay un ARN mensajero que esté regulando, sino que es nada más una regulación propia de proteínas reguladoras. Aquí están las ARN replicasa y la ARN polimerasa, que hacen la función de convertir este ARN monocatenario positivo a un ARN monocatenario negativo, y posteriormente esto obliga a que se produzca, como aquí hay un complejo replicativo, se esté produciendo ARN mensajero monocatenario positivo para dar viriones. Bueno, vamos a hablar del grupo 5 de la clasificación de Baltimore. Son aquellos virus que tienen un genoma de tipo ARN de cadena sencilla negativa, quiere decir que su polaridad es en sentido negativo.
En estos, el ARN viral negativo es complementario del ARN mensajero y por lo tanto debe convertirse en ARN positivo. ¿Por cuál? Por una enzima que se llama ARN polimerasa antes que se dé la transducción. Entonces el ARN purificado de un virus negativo no es por sí mismo infeccioso a diferencia de los positivos, ¿no? Puesto que tiene que ser transducido a un ARN positivo. Ahora bien, hablando un poco de la multiplicación, estos necesitan, acordémonos, de una ARN polimerasa o transcriptasa para formar ARN de sentido positivo. Esto significa que el virus debe aportar la enzima ARN polimerasa, puesto que esta es dependiente del ARN. Ahora bien, como podemos ver, aquí está la ARN polimerasa del virión. Entonces, ¿qué sucede? Hay una transcripción temprana del ARN de sentido negativo por la ARN polimerasa dependiente del ARN dentro del virión y produciendo así, aquí está, un ARN mensajero subgenómico y también un ARN monocatenario, ¿listo?, positivo. Este paso se produce en el citoplasma de la célula y da lugar a la formación de complejos replicativos. Posteriormente, después de que se da ahí una transcripción del ARN monocatenario a ARN mensajero, hay una producción y acumulación de proteínas tempranas reguladoras y estructurales. Estas proteínas tempranas reguladoras interactúan con el complejo replicativo, incentivando la producción de ARN monocatenario positivo y por lo tanto del ARN monocatenario negativo genómico. O sea que esto va a contribuir a que se dé un ARN monocatenario positivo y después un ARN monocatenario negativo. Aquí la transducción tardía del ARN monocatenario negativo y la acumulación de las proteínas tardías da una progenie del virión. Posteriormente, lo tenemos acá, se ensambla la nucleocápside y la maduración y se da una gemación de la nucleocápside a través de la membrana celular, de donde se obtiene la envoltura viral. Entonces, estos son los virus ARN que tenemos acá: sarampión, rabia, gripe, ébola, un ejemplo de ellos. Vamos a hablar del grupo 6, que son aquellos virus que tienen un ARN monocatenario retrotranscrito, que también se pueden conocer como ARN de cadena doble positivo y ADN intermediario en su ciclo. Como pueden ver acá, son unos virus diploides en lo que el ARN no codifica y nada más sirve de molde para la transcripción inversa. Y vean lo que son. El virus ejemplo es el virus del VIH. Entonces lo que hace aquí es que el virus usa una transcriptasa inversa codificada viralmente, es decir, una ADN polimerasa dependiente del ARN para producir lo que es ADN a partir del genoma del ARN viral. Y este ADN se integra al genoma del huésped, donde es replicado y transcrito por el huésped. Entonces vamos a ver cómo es esto. Primero viene la transcripción inversa del ARN monocatenario positivo mediante la transcriptasa inversa viral para dar lugar a un complejo intermediario ARN-ADN. Esto se realiza a nivel del citoplasma de la célula. Posteriormente hay una conversión del complejo ARN-ADN mediante la transcriptasa inversa siempre viral en una cadena de ADN bicatenario lineal con repeticiones terminales largas, introduciéndose en el núcleo. Esta integración del ADN viral en el ADN celular del huésped se hace usando la función de la integrasa de la transcriptasa inversa, que es otra enzima que está participando en este ciclo. La replicación y transcripción en ARN mensajero temprano a través del ADN ya propiamente del huésped usan las enzimas propiamente del huésped, y este ARN mensajero temprano se traduce en proteínas tempranas reguladoras. Posteriormente,
La modificación de la transcripción por los productos virales tempranos favorece la producción de un ARN mensajero tardío y genómico. Posteriormente, la transducción del ARN mensajero tardío da acumulación de las proteínas tardías estructurales. Y por último, hay un ensamblado del ARN monocatenario, que está acá, positivo genómico, con las proteínas estructurales en la nucleoproteína viral. Posteriormente, la gemación a través de la membrana celular obtiene la envoltura de las glicoproteínas del virus, así dando los viriones respectivos. Esto es lo que hacen el grupo 4. Esa es la forma en que ellos se replican, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar del último grupo de la clasificación de Baltimore, que son los grupos 7 o categoría 7, que son virus, ADN bicatenario retrotranscrito, que son virus con ADN de doble cadena en su genoma que se replica en la célula del huésped mediante transcripción inversa, es decir, que formando un ARN intermediario a partir del molde del ADN del virus, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es lo siguiente. Primero hay una entrada del ADN viral en el núcleo y reparación de este ADN viral por la maquinaria de reparación del huésped, formando un ADN bicatenario reparado. Posteriormente hay una transcripción de este ADN bicatenario reparado en un ARN mensajero monocatenario positivo, que está para acá, y un ARN de tipo mensajero. La traducción del ARN mensajero en el citoplasma, en donde se realiza la producción y acumulación de las proteínas virales, entre ellas lo que se conoce como una transcriptasa inversa. Esta interacción de las proteínas virales con el ARN monocatenario que ya se formó del ADN bicatenario reparado y el ensamblado de los protoviriones y la transcriptasa inversa del ARN dentro de los viriones a un complejo de ADN ARN mediante la transcriptasa inversa, y posteriormente hay una conversión del complejo ARN en ADN bicatenario del virus por la transcriptasa inversa. Posteriormente hay un ensamblaje, maduración final del virión y salida por la gemación de estos. Miren cuáles son. El ejemplo son virus de la hepatitis B. Y como dice aquí, hay una retrotranscripción durante el proceso de maduración viral. Ese es el principal ejemplo de estos virus, el virus de la hepatitis B. La otra clasificación es según su criterio taxonómico, y aquí es donde se agrupan a los virus que presentan semejanza entre sí y que muestran diferencia con otros virus. Es decir, que se va a aplicar para los virus que se parecen y los que no se parecen, basados principalmente en su composición molecular. Evidencia relaciones filogenéticas entre los virus y ha sido posible de inferir a medida que se ha ido clonando, secuenciando y caracterizando genes estructurales de los virus. Entonces, para este tipo de criterios taxonómicos se utiliza lo que es orden, familia, subfamilia, género y especie. Como pueden ver, el orden es virales, la familia es Viridae, la subfamilia Viriminae, el género virus y la especie virus. E igual esta diapositiva donde se observa a continuación de la tabla anterior: familia, ácido nucleico, envoltura, género, especie y enfermedad. Pueden ver aquí están todas las enfermedades que producen y que son los virus. Así que esto es nada más de leerlo, ¿vean? Y aprendérselo de memoria. Bueno, aquí para allá vamos a hablar de la replicación viral. ¿Cuáles son los pasos para que se dé una replicación viral?
Y vamos a tomar un ejemplo de un virus para que puedan ustedes entender los pasos de la replicación viral. Bueno, algo muy importante es el ciclo replicativo de los virus. Dependiendo de la clasificación de Baltimore, que es todos los grupos que hemos visto anteriormente, algo muy importante es que la multiplicación del virus en esta etapa va a depender del grupo en el cual se encuentra la clasificación de Baltimore, ya sea el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Aquí va a ser totalmente dependiendo de qué grupo se encuentre constituido su material genético, ya sea ARN, ADN, ADN monocatenario, bicatenario, positivo, negativo, ARN, cualquiera de todos esos grupos. La multiplicación va a ser dependiendo del material genómico del virus. Pero bien, el ciclo replicativo es el término que se ha utilizado para describir el ciclo de reproducción de todos los virus. Este consta generalmente de las fases que vemos acá: una absorción, que es la fijación, la penetración o entrada de la célula, el desnudamiento de este material genético, la multiplicación, que es donde se multiplica tanto el componente genético como el componente estructural, ya sean todas las proteínas estructurales, el encapsulamiento, que es cuando se une el componente tanto genómico como el componente estructural, y por último la liberación. El primer paso de la replicación viral corresponde a la fijación, que es la absorción a la membrana de la célula susceptible por medio de la adhesión de ligandos virales. En el caso del virus actual, el coronavirus, dijimos que es la glicoproteína Spike OS, que es la que le da la conformación de corona al virus. Recordémonos que esta se va a unir a ligandos específicos, a receptores específicos conocidos como los ECA2. Y este es un ejemplo de una fijación de un virus cubierto, un virus desnudo. Algo importante es que la distribución en el cuerpo del hospedero de ciertos tipos de receptores celulares explica el tropismo tisular y de hospedador de los virus. Los tejidos y células que carecen de receptores específicos de virus determinados no son infectados por dichos viriones. Quiere decir que los virus van a infectar a células en los cuales tengan receptores para ellos. Y esto es muy variable. Y se dice que hay muchos tipos de virus. Hay ciertos tipos de virus que pueden tener más de un tipo de receptor en la célula. El segundo paso de la replicación viral corresponde a la penetración. Y no es nada más y nada menos que la inserción y el paso del virus del medio externo, del medio extracelular al medio intracelular. Los virus complejos producen una ruptura en la membrana celular del huésped en uno de los puntos de anclaje gracias a la presencia de moléculas y enzimas hidrolíticas. Entre ellas se encuentran las proteínas que están en la cápside, y a través de la ruptura el tubo central se inyecta el ADN vírico, quedando la cápsula vacía en el exterior de la célula y el ácido nucleico libre en el citoplasma. La presencia de cápsidas en la superficie celular es un buen indicio de que ha sufrido una infección por virus. Ahora bien, otros virus sin envoltura lipídica, como tenemos acá, aquí está, sin envoltura lipídica, se introduce en la célula con cápsida y todo, lo cual puede realizarse de dos maneras.
por penetración directa o por endocitosis. Por penetración directa, después de la fijación, el virus abre una brecha en la membrana y se introduce al citoplasma. Por endocitosis, la membrana forma una invaginación en torno al virus, llegando a formar una vesícula que penetra en la célula, ya sea un virus encapsulado, o un virus desnudo. Y con ayuda de algunas enzimas hidrolíticas de los lisosomas, cuando ya se formó el fagosoma, aquí se une al lisosoma y forma un fagolisosoma. Así libera las células, la cápside de este fagolisosoma, y por último se libera el ARN. Ahora bien, con envoltura lipídica burlan la barrera de la membrana celular porque su cubierta lipídica se funde con la membrana. Esta fusión de membrana puede realizarse en dos lugares distintos, ya sea una fusión en la superficie celular, de manera que el virión penetra directamente al citoplasma, y con fusión con el lisosoma. Se forma una vesícula por endocitosis a la que se une el lisosoma para digerir la partícula introducida. Entonces la cubierta lipídica del virus se funde con la membrana del lisosoma y el virión se escapa hacia el citoplasma y posteriormente por proteasas en su interior de la cápside se puede liberar el ARN. Bueno, ahora bien, ¿cuál de todos estos formas de penetración se ha descubierto en el coronavirus? Es la que está en estudio, y se ha descubierto que puede ser una fusión directamente de la membrana o puede ser una endocitosis mediada por receptor. Aquí está en estudio cuál de las dos es la forma en que penetra el virus actual. El tercer paso es el desnudamiento del material genético o el desenvolvimiento del material genético, y esto consta en que el material genético salga dentro de las estructuras que se encuentran de posterior a la penetrancia del virus. Esto va a depender mayoritariamente de la vía o del virus, si es encapsulado o no encapsulado. Acordémonos que dijimos que los virus que tienen cápsula entran de una forma, penetran de una forma a la célula, y los virus que no tienen cápsula penetran de otra forma. Acordémonos que si el virus entró propiamente la cápside, estos tienen que tener enzimas propiamente. El propio virus tiene que cargar con enzimas hidrolíticas para liberar ese material genético de la cápside. Ahora bien, si el virus entró en una vacuola fagocítica, y este va a tener que unirse a un lisosoma para que este lisosoma degrade el componente de la cápside y así poder proyectar su material genético hacia el citoplasma, y posteriormente, dependiendo del tipo de virus, o se traslada al núcleo o sigue sus pasos en el citoplasma. Como pueden ver acá, aquí está el material genético y la cápside, y aquí está la destrucción de esa cápside con salida del genoma viral para continuar con el siguiente paso, que es la multiplicación viral. El cuarto paso, nosotros hablamos de estos pasos a la hora de hablar
de la clasificación de Baltimore. Aquí tocamos cómo se da la multiplicación viral dependiendo del material genético del virus. Pero vamos a hacer un pequeño resumen acá. La multiplicación del virus consta de la replicación de su material genético, de la transcripción de su mensaje en una molécula de ARN mensajero y la transducción del mensaje para producir proteínas víricas, tanto las que forman parte de la cápside como las proteínas enzimáticas necesarias para el ensamblaje de las piezas del virión y para algunas de las funciones que anteriormente se explicaron. Algo importante, que estos pasos van acompañados de los ribosomas y la mayor parte de las enzimas que los ácidos nucleicos víricos utilizan en estos procesos son los de las células que están infectando. Entonces tenemos que para los virus ADN, que son grupo 1 y grupo 2, realizan la replicación de material genético de la misma manera que las células. En el caso de los virus monocatenarios, que es el grupo 2, previamente a la replicación se sintetiza una cadena de ADN complementario para formar lo que es la doble hélice y después la transcripción al material genético de ARN. Ahora bien, los virus ARN, que son el grupo 3 al 5, replican el material genético sin necesidad de pasar por ADN, actuando cada cadena de ARN como moldes para la síntesis de su complementario ARN mensajero. Ahora bien, tenemos también los retrovirus, que son el grupo 5 y 7, constituyen una excepción a lo dicho anteriormente, ya que su ARN sintetiza un ADN bicatenario. ¿Está? Que será el que posteriormente realice la síntesis de nuevos ejemplares de ARN vírico. Los virus que son ADN, los grupos 1 y 2, y los virus retrovirus, los grupos 6 y 7, sintetizan el ARN a partir de la cadena molde de ADN. O sea, que de estas dos forman el ARN mensajero y de estas dos forman el ARN mensajero, de forma similar a como lo hacen normalmente las células. Y los virus con ARN, exceptuando los retrovirus, sintetizan el ARN copiando la cadena molde de ARN sin necesidad de pasar a un ARN. Acordémonos que aquí están usando sus propias polimerasas, los virus. Espero que más o menos se haya entendido esto, que es una síntesis de todo lo que hablamos anteriormente. El quinto paso es el encapsulamiento o el ensamblaje, que posteriormente a cuando ya se dio la transducción de señales del ARN mensajero para que se conformen las proteínas de las cápsides, proteínas tanto estructurales como proteínas reguladoras, las cuales en virus ARN van a ir empaquetadas dentro de la cápside junto con el material genético. Se va ensamblando primero la cápside del virus y posteriormente, junto con las proteínas reguladoras que van en ese momento, y posteriormente es introducido el material genético dentro de esa cápside para formar múltiples copias de virus o viriones. Acordémonos que este paso está regulado por proteínas que van a regular la estructuración y conformación de la cápside y el agregamiento de ese material genético de los virus. El sexto paso es la liberación de los virus. Los virus que son
nuevos no esperan a la muerte de la célula hospedera para abandonarla, sino que van saliendo de la misma al mismo tiempo que se van produciendo, de manera que la célula puede seguir viva y produciendo nuevas partículas víricas. La liberación puede hacerse de dos maneras. En los virus sin envoltura lipoproteica salen directamente sin arrastrar ningún resto de la membrana plasmática, bien sea abriendo una brecha entre la membrana o bien aprovechando los mecanismos de exocitosis o salida de sustancia al exterior de la célula. Y esto provoca la muerte de la célula, ya que se libera una enzima llamada endolicina. Eso es para los virus sin envoltura. Ahora bien, los virus con envoltura salen por gemación, es decir, que estos se rodean de una porción de la membrana plasmática que acaba separándose de la célula y constituye la cubierta lipoproteica del nuevo virus, y estos virus no producen una muerte celular, a menos que el daño del núcleo sea muy severo y se produzca una apoptosis. Pero mientras en estos las células quedan intactas, produciendo nuevos viriones. Como les mencioné en un momento, que vamos a ver un ejemplo de replicación viral, decidí poner la replicación del virus actual SARS-CoV-2. Entonces, como podemos observar en la imagen, todo comienza con la unión del receptor con la proteína de membranas, que es una proteína que tiene dos subunidades, una subunidad S1 y una subunidad S2, y tiene un borde transmembrana para codificar las señales de la membrana plasmática de la célula y poder crear el siguiente paso, que es la fusión de la membrana o endocitosis. Acordémonos que si hay una fusión de la membrana se va a liberar el material genético, pero si hay una vacuola fagocítica se va a tener que unir el fagosoma a un lisosoma y posteriormente liberar su material genético. Ahorita se ha descubierto que este SARS-CoV-2 puede utilizar las dos formas de entrar a la célula, ya sea por fusión de membrana o endocitosis. Ahora bien, ya liberado su material genético, acordémonos que es un tipo RNA, y estos virus cargan con su polimerasa del virus para que este RNA funcione como como transcriptor, ya aquí a nivel genómico y a nivel subgenómico. A nivel genómico va a formar la cadena en sentido positivo que lleva el virus, y a nivel subgenómico va a crear todas las proteínas estructurales a la hora de transducir las señales, como por ejemplo la proteína N de la nucleocápside, la proteína S, el spike para poder entrar el virus, la proteína M, que son proteínas estructurales de membrana, y la proteína E de envoltura. Entonces se van a empaquetar o reordenar en el retículo endoplasmático y posteriormente sale en una pequeña vacuola para irse a encontrar con el genoma viral envuelto en la nucleocápside para posteriormente llegar al aparato de Golgi y empaquetarse formando una vesícula, de Golgi con el virus dentro. Posteriormente este paso sale por exocitosis el virus sin crear daño a la célula cuando la replicación no es muy exagerada, porque si la replicación es exagerada, esto puede producir una apoptosis a la célula, porque la célula cubre el virus
y entra a la vía apoptósica para poder protegerse. Si ustedes se fijan, aquí no hay no es necesario que entre a funcionar el núcleo, porque no es un virus que se vaya a reaplicar dentro del núcleo, sino que es un virus que se replica fuera del núcleo, es decir, en el citoplasma. Por ende, no son virus autorresolutivos. Su misma replicación viral nos da a entender que es un virus que él solo resuelve. Ahora bien, también algo importante es que estos virus, dependiendo de la cantidad de receptores que se encuentren, así ellos va a ser la replicación más severa. Y algunos fármacos que se ha visto que aumentan estos receptores, como los ARA2 y los YECA, pueden hacer que sea más agresiva la replicación viral. Otra de las consecuencias, otra de los motivos por la que la replicación viral se puede ver aumentada es los niveles bajos de interferón, pues pueden hacer que el virus se replique de una forma agresiva. O también la escasa respuesta por la inflamación linfoide también puede hacer que el virus se replique de una forma agresiva. Espero que hayan entendido cómo se da. Con esto terminamos las clases correspondientes a la generalidad de los virus. Espero que les haya quedado claro. Está un poquito larga, pero no hay mucho contenido. Lo más importante es saber que los virus están compuestos de material genético diferente y que dependiendo de su material genético, de su conformación estructural, así ellos se van a multiplicar y así ellos van a infectar otras células. Que tengan buen día. Preguntas o comentarios me los envían en mensajes. Voy a poner a la hora del laboratorio voy a poner un foro. Así que nos vemos pronto.